La escucho. Dicen Cristina representa a los pobres, a los que no tienen nada. Sí, me jugué muy fuerte por los más vulnerables, por los que menos tienen y por los donde la gente no sufra, que esto me parece lo importante. Mira, la tragedia de 11 fue algo muy fuerte. En fin, la verdad, una tragedia terrible del presidente, porque es el que más responsabilidad tiene. Siempre el presidente tiene más responsabilidad que cualquier otro. Mira, la tragedia de 11 fue algo muy fuerte, muy fuerte. ¿Reconoces que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de 11, no. Mira que el maquinista no accionó el freno. Al final, el tren frenó en todas las estaciones antes. En todas las estaciones, las pericias, en fin. La verdad, una tragedia terrible, brutal. Estaba en el tema del tren específicamente, el famoso Chapa 4, sino en la estructura. Digamos que había mucha plata que se había gastado. Pero escúchame, Chiche, si vos no frenás y te estrellás, y si vos no accionás el freno, además, Chiche, toda la inversión que hicimos después obviamente se notó fue muy grande. Me pareció excelente todo. Del presidente, porque es el que más responsabilidad tiene. Siempre el presidente tiene más responsabilidad que cualquier otro. Corresponde ante un hecho que conmociona a la sociedad, el presidente, en este caso yo era la presidenta, hable por cadena nacional del país. Es impensable que ante un hecho conmocionante de la sociedad, cuando la sociedad está conmocionada y conmovida, el presidente haga silencio y no hable ni de su opinión. Y te quiero ser absolutamente sincera. Te digo la verdad. No esperen de mí jamás, ante el dolor de la muerte, ante la tragedia, la especulación de la foto o del discurso fácil. Mira, cuando pasó un hecho que conmocionó al país, hablé por cadena nacional como corresponde que un presidente hable cuando un hecho conmociona a la sociedad. Mira, la tragedia de 11 fue algo muy fuerte. En fin, la verdad, una tragedia terrible. Una de las imágenes más impactantes, la de ese hombre. 3 horas y media en esa posición hasta que lo rescataron. La vida es así, la vida es alegría y tristeza. No estamos siempre alegres y siempre tristes. Nos tocan momentos difíciles, hay que apechugar y salir adelante. Así que también es importante saber que la vida es así. Son las cosas de la vida, ¿no? ¿Qué le quisieron decir a la presidenta? Después de un año de la tragedia, este saludo tardío de nuestra presidente. Sinceramente, a mí me llena de vergüenza ajena. A nosotros nos arrebataron, nos mataron un ser querido. Eso no es natural. Nuestra tristeza no está fundada en hechos de la vida. Está basada en una corrupción de la cual muchos funcionarios del gobierno, de esta gestión de gobierno, cuya responsabilidad política debería asumir la señora Presidente, están procesados por la muerte de nuestros seres queridos. Están procesados y esperando un juicio por los 850 heridos. Se olvida la Presidenta de decir la responsabilidad que le cabe a este gobierno. Nos falta el respeto. Me parece que han mantenido un silencio durante un año que nos faltó el respeto. Y que cuando deciden hablar, lo hacen solamente para seguir generando sufrimiento y dolor. Nosotros nos sentimos mutilados por la desgracia que ya no va a durar toda la vida, pero queremos que eso no le suceda a otras personas que están en las mismas condiciones, viajando todos los días, exponiendo la vida. Lo que quisiera saber si esta señora es la misma que dijo en una oportunidad que en 15 días quería haber soluciones. Yo creo que no tiene vergüenza. Yo creo que no respeta la vida de aquellos que partieron por culpa de una política ferroviaria fracasada y por culpa de funcionarios que no cumplieron con su deber, que llenaron sus bolsillos con la sangre, con dinero, con la sangre de nuestros seres queridos. Pienso que es una vergüenza lo que ha dicho esta señora.
Verdaderamente tengo ira por las declaraciones que hace la señora presidenta, porque no sabe lo que es. Hace un año que nada va a suplir el dolor de nuestros corazones, porque la muerte de nuestros seres queridos no fue por casualidad ni por un accidente fortuito. Sabemos todos que esto fue una cosa ya sabía que iba a pasar. Años que no se hacían las cosas como se tenía que hacer. O sea que había manos negras con guantes blancos que aprovecharon el dinero de todo el pueblo argentino para enriquecerse. Y eso es lo que más duele. Señora, si quiere decir algo. Sí. A mí yo tengo mucho dolor como todos. Si yo la tuviera frente mío, por mi hija le preguntaría, ¿por qué espero que mañana, que va a ser un año, por qué recién se acordó ahora de decir lo que dijo? Tengo mucho dolor, como todo el grupo saca a nosotros. Eso nada más. La corrupción mata. Es lo que estos familiares hoy nos han recordado aquí, para que no lo olvidemos y para que no vivamos otros el dolor inconmensurable que viven hoy y que seguramente los acompañará por el resto de sus vidas. Son las cosas de la vida, ¿no? ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que hacer rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que hacer rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. Justicia fue precisamente el reclamo durante estos casi 4 años. El reclamo de los sobrevivientes y de los familiares de las 51 víctimas, o 52, si recordamos esa vida que una de las pasajeras llevaba en su vientre. El presidente, porque es el que más responsabilidad tiene. Siempre el presidente tiene más responsabilidad que cualquier otro. ¿Reconoces que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de 11, sí. No, mira que el maquinista no accionó el freno. Al final, el tren frenó en todas las estaciones antes. En todas las estaciones, las pericias, en fin. La verdad, una tragedia terrible, brutal. Estaba en el tema del tren específicamente, el famoso Chapa 4, sino en la estructura. Digamos que había mucha plata que se había gastado. Pero escúchame, Chiche, si vos no frenás y te estrellás, y si vos no accionás el freno, además, Chiche, toda la inversión que hicimos después sí, obviamente se notó fue muy grande. Me pareció excelente todo. Que no mienta. Todos los testigos contaron que en la estación Flores el tren pasó de largo, que el maquinista se comunicó con la central y le dijo que tenía dificultades para accionar los frenos, para que frenara el tren. Y está grabado. Y entró a una velocidad el tren a plataforma que no era la que indican todos los protocolos, entró a más de 20 kilómetros por hora. Los muertos no se joden. Y hubo muchos muertos allí, no podés contestar eso. Y hubo 52 personas que murieron, y es cierto que el gobierno de Cristina... Que tiene que ver la corrupción. Por supuesto. La corrupción mata. Se aplica a la tragedia de 11, claramente. Ese es un ejemplo absolutamente claro. Son 52 personas que no están más en este planeta. Si vos compras trenes viejos, chatarra, evidentemente va a pasar ese tipo de cosas, Diego. Y fue una sola vez, podría pasar muchas más. Pero un final anunciado, Diego. Me parece que muchas veces las miradas, fanáticas, hacen que la discusión no sea precisa, no sea objetiva. Muchos años no se hicieron controles, que por muchos años la corrupción se malutilizó o se robó. Hubo corrupción. Que Cristina es responsable, fue la presidenta de la Nación. Cristina, ¿cuánto tiempo pasó para solidarizarse con las víctimas de 11? Guardó silencio, se cayó la boca, no dijo ni a. Responde ante un hecho que conmociona a la sociedad. El presidente, en este caso yo era la presidenta, hablé por cadena nacional del país. Es impensable que ante un hecho conmocionante de la sociedad, cuando la sociedad está conmocionada y conmovida, el presidente haga silencio y no hable ni de su opinión.
¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No. En el caso de 11, sí. No, mira que el maquinista no accionó el freno. Al final, el tren frenó en todas las estaciones antes. En todas las estaciones, las pericias, en fin. La verdad, una tragedia terrible, brutal. Estaba en el tema del tren específicamente, el famoso Chapa 4, sino en la estructura. Digamos que había mucha plata que se había gastado. Pero escúchame, Chiche, si vos no frenás y te estrellás, y si vos no accionás el freno, además, Chiche, toda la inversión que hicimos después sí, obviamente se notó fue muy grande. ¿Qué sentiste? Persona que desconoce los fallos de la justicia, lo cual es gravísimo. El proceso transcurrió durante el mandato de ella. Absolutamente. La tragedia ocurrió 5 meses después de que ganara con el 54% de los votos. La justicia trabajó todo 2012, 2013 y 2014. Avanzó con Jaime y Schiavi como abanderados de la corrupción kirchnerista y como Sergio y Mario Ciriglianos como estandartes de la corrupción empresaria, avalada por todos por todos los gerentes de mantenimiento ferroviario, todos sus gerentes de las áreas contables. Ese proceso que se desarrolló con absoluta transparencia terminó con 21 condenas dictadas, como les decía, el 21 de diciembre de 2015. Entre ellos los condenados, sus ex funcionarios Jaime y Schiavi y Sergio Claudio Cirigliano como titular de TVA y todos sus gerentes. Junto con las condenas de 2015, el tribunal le señala al juez de instrucción que reabra por la cantidad de pruebas en contra de Devido que vienen apareciendo en las audiencias. Devido hoy está frente a un tribunal por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta de bienes del Estado, es el primer cúmulo de la primera instrucción y en la sumatoria de lo que se fue encontrando. Entonces, que la expresidenta diga que el Estado no es responsable cuando existe un fallo condenatorio es directamente violentar un fallo judicial, ignorar un proceso absolutamente transparente y desoír lo que señaló un tribunal oral en un proceso absolutamente transparente, lo cual es absolutamente preocupante. Es muy preocupante que una expresidenta, aun cuando el fallo está porque necesita quedar firme todavía, desoiga ese señalamiento. Ahora, decir que el Estado no fue responsable cuando la justicia lo determinó claramente es desoír a uno de los poderes del Estado. Y eso es gravísimo, venga de donde venga, pero sobre todo si está en boca de una expresidenta. Julio Devido, que como lo señalaban los contratos de concesión del servicio ferroviario, era la autoridad de ejecución de las normas de ese contrato y que incluía el control sobre el mantenimiento, el control sobre la seguridad, el control de qué se hacía con los subsidios, el control de cuidado del usuario. Los ciriglianos licuaron 3.000 millones de pesos en subsidios. Acumularon la suficiente cantidad de multas para que le quitasen la concesión 3 veces, no una. Por 1/3 de esas multas, Devido decidió sacarle la concesión en las líneas Roca y en el Belgrano Sur. No hacía lo cirigliano. Ese laissez-faire, ese dejar hacer, ese no controlar, terminó en la tragedia del 22 de febrero de 2012. Y agregaría otras cosas más. Hubo un testigo asesinado por ese choque. Nunca se esclareció qué es lo que pasó con ese testigo, que era clave, según entiendo. Y un fallo, y ella lo contradijo. Total y absolutamente. Pero el esclarecimiento de lo que hay que establecer como responsabilidades, que es lo que se hizo durante todos esos años y con los subsidios a colectivos, a trenes, a subterráneos. Entonces, eso también fue ocultado hoy en el testimonio. Entonces se dijo en esa cosa de afirmar cualquier... No, el Estado no es responsable. El Estado fue responsable porque hay una cadena que permitió eso, que era plata mal habida, plata para la caja, plata para los bolsos. Entonces, esto, más allá de los dolores, es ver la arquitectura política del financiamiento, no para la política en muchos casos, sino para los bolsos y los patrimonios personales. Eso también es agraviante. La verdad que creo que es una nueva provocación de la expresidenta
sobre todo en este momento, ¿no? Este momento del juicio que está haciéndose a debido, donde todos los familiares de vuelta de las víctimas de 11 vuelven a revivir todo lo terrible que pasaron. Escuchar a la responsable institucional de ese momento y la jefa de debido decir que no había responsabilidad del Estado es una provocación absoluta frente a los familiares. Pero además creo que es un ataque de vuelta a las instituciones, ¿no? Por supuesto que hay una sentencia que ya condenó a Gaby y a Jaime, como recién lo dijo Paolo. Por lo tanto, desde ese lugar no podía de ninguna manera negar la responsabilidad del Estado. Pero yo creo que lo principal acá también hay que quedar claro es preguntarnos por qué Devido no controlaba. ¿Por qué Devido no ejecutó las multas? Bueno, claramente porque era socio, Devido. El kirchnerismo era socio de los siriglianos. En parte de un negocio, ahí lo decía muy bien Carlos, un negocio donde de alguna manera se llevaban los bolsos que después se vieron plasmados en los bolsos de López y en los hoteles de Cristina y en la riqueza de muchísimos funcionarios que le robaron la plata al pueblo y asesinaron gente como son los 52 víctimas y los 800 heridos de la tragedia de 11. La justicia va a fallar con el caso de Devido y seguramente se va a fallar de nuevo en la segunda instancia con relación al tema de Schiavi, de la gente que ya está condenada. Es tan contundente la responsabilidad del Estado que esto que dice ella fue el maquinista. Está demostrado que casi todos los trenes tenían problemas de frenos. O sea, y lo sabían porque están las grabaciones del maquinista cuando se lo va diciendo permanentemente, pero no uno. Infinidad de trenes que decían lo mismo y que nunca se arreglaban. Y está demostrado también de que había informes que le planteaban a la empresa la necesidad de arreglar cosas, no las arreglaban, y era sabido esto por las autoridades y no hacían nada. Y está todo eso, pero las grabaciones están, o sea, yo creo que negar esa realidad de la responsabilidad del Estado, y ella como presidente, porque se podrá inventar lo que quiera, pero negar a esta altura de este tema la responsabilidad del Estado, yo creo que es una barbaridad, y sí, es una afrenta contra los familiares, pero contra todos, porque si hay gobiernos que niegan su propia responsabilidad, estamos en manos de cualquier cosa. Que voy a tomar las decisiones que sean necesarias una vez que la justicia... El cinismo que expresó la expresidenta de hoy es lesiva para la sociedad argentina, porque además de desconocer un fallo judicial, una vez más incurre en frases que lesionan la memoria de nuestros familiares y lesionan la lucha de quienes hemos llevado adelante el reclamo de justicia. La señora expresidenta no tiene ningún derecho a violentar una decisión judicial y mucho menos tiene derecho a creer y a querer hacer creer que la realidad es otra de la que es. La realidad es una sola. Alrededor de las 52 víctimas fatales de la tragedia de 11 hay cientos de daños colaterales. Alrededor de los 800 heridos hay miles de daños colaterales. Y hay una realidad sola y concreta, y es que el Estado fue responsable, porque así lo dijo la justicia, de la masacre de 52 inocentes el 22 de febrero de 2012. Y yo quiero recordar que los hermanos siriglianos, que hoy están condenados a 9 años por las 52 muertes de 11, siguieron haciendo negocios con la señora y con su gobierno mucho tiempo más. No les quitó la concesión del tren Sarmiento, pero aparte le dio la distribución de los decodificadores de la TV digital abierta, le dio la distribución de las computadoras de Conectar Igualdad. Todos esos eran negocios que tenían los siriglianos con la Presidente. Eso continuó. Es un país donde tenemos bastante tolerancia a la corrupción, ¿no? No terminamos de repudiarla enérgicamente, si no nos explica que Devido sea diputado. Hay una porción de la ciudadanía que lo eligió como representante y lo sentó adentro del Congreso y le dio los fueros. Entonces, creo que aún esa porción de la sociedad donde cree que la corrupción no es un delito sino una vivada y que tener dinero ilícito puede no ser tan grave, aún esa gente, yo creo que hay una gran porción de esa gente que entiende que hay un límite y que cuando hablamos de vidas que se pierden, ya cruzamos el límite y por eso creo que Devido es indefendible. Para mí hubo 3 causas que fueron emblemáticas, que rozan la corrupción con la muerte. Una es Cavis. ¿Te acordás?
Porque a veces perdemos la memoria, ¿no? Pero Keyvis, después Cromañón y después 11. Ahí nos dimos cuenta, en esos 3 causas, que la corrupción mata, termina matando. Sí, y después tenés las inundaciones de La Plata. Por ejemplo. Porque la gente, cuando ocurren estas tragedias que en líneas generales, digamos, son evitables y tienen atrás responsables, estos responsables seguramente están siempre asociados al poder político o económico. Y la tragedia desnudó esto, ¿no? La corrupción mata. Totalmente. Mata en una ruta que no se hace, mata en una ciudad que no tiene obras y se inunda, mata en un tren que no tiene frenos por falta de mantenimiento. Pero lo que más bronca y lo que más indigna es saber que el tren no es que no tenía mantenimiento porque no teníamos recursos. Los recursos estaban y de hecho está probado. Había plata, a los siriglianos se les daba cada vez más plata. Se la llevaban. Se la repartían. Se la repartían. Se la repartían porque, digamos, paralelamente al juicio por la tragedia de 11, el primero, lo tuvimos a Jaime en un juicio abreviado, claro, declarándose culpable de haber recibido coimas por parte de los siriglianos. Y uno dice, bueno, uno puede entender que Sirigliano, ponele, sea un escrupuloso, no le importe nada y lo único que quiere es llenarse de plata. ¿Por qué Jaime, por qué Devido, por qué Schiavi le permitirían esto? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Bueno, ahí lo tenés, las dádivas. Jaime recibió el yate gracias a hacer la vista gorda. Bueno, la plata se repartía entre ellos. Frente al dolor de los familiares, que implica una gran responsabilidad de toda la dirigencia, frente al dolor de los familiares lo único que necesitamos es justicia. Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y a la vez, por lo que vemos que pasó, era la jefa de la corrupción. La corrupción le dio las 52 muertes, lamentablemente, a los familiares. Es muy triste. Lo que nos pasó le puede haber pasado a cualquiera. El activo más precioso que tiene este país es la vida de sus habitantes. La corrupción del gobierno de Cristina Kirchner sepultó 52 inocentes. Es realmente terrible, terrible. El abandono que la señora hizo como Estado en ese momento. Cuando llego me acerco y le dije, víctima de la tragedia de 11. Yo doy un paso para atrás y le dije, sos una asesina. Y digo la palabra asesina abiertamente porque asesina es privar de la vida a alguien. Y ese privar de la vida a alguien viene acompañado de un proceso donde se juntan hechos que llevan a que se produzca la tragedia. La tragedia de 11 había que ponerle fecha y hora porque estaba destinado a que iba a pasar por el desabastecimiento del Sarmiento y por toda la corrupción que hubo, por los asesinos que tuvo en su gobierno. Hay mucha gente que se enoja cuando digo esto, pero hay una sentencia que determinó que los funcionarios del gobierno fueron los que provocaron, junto a empresarios, la tragedia que quebró a la Argentina en dolor, porque todos los argentinos, todo ese pueblo argentino estuvo dolido. Yo es lo que espero, que mañana estén bajo la cárcel aquellas personas que le privaron la vida a Tatiana y al resto. Y la vida no es tan complicada. La hacen complicada los delincuentes y los asesinos. La vida es así, la vida es alegría y tristeza. No estamos siempre alegres y siempre tristes. Nos tocan momentos difíciles, hay que apechugar y salir adelante. Así que también es importante saber que la vida es así. La muerte de nuestros seres queridos no fue por casualidad ni por un accidente fortuito. Años que no se hacían las cosas como se tenía que hacer. O sea que había manos negras con guantes blancos que aprovecharon el dinero de todo el pueblo argentino para enriquecerse. Y eso es lo que más duele. Funcionarios que llenaron sus bolsillos con la sangre de nuestros seres queridos. La corrupción mata. A nosotros nos arrebataron, nos mataron un ser querido. Yo tengo mucho dolor como todos.
tengo mucho dolor, como todo el grupo acá nosotros. Son las cosas de la vida, ¿no? ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? ¿En el caso de 11? Sí. No, no. ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. La corrupción mata.